Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secado. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, cuando vemos pasajes tan especiales, tan importantes para entender la relación de nuestra vida cristiana con el Señor, como el que estamos viendo hoy en San Marcos 9 del 14 al 29, viene a nosotros la necesidad muy importante, hermanos, de conocer qué es la fe, qué tipos de fe hay y principalmente cuál es el objetivo de la fe en el Señor. Porque, hermanos, muchas cosas se dicen, muchas ideas tiene el mundo sobre la fe, a la cual igualan con, pues no sé, una ilusión, una conceptualización superficial, una creación incluso de la mente del individuo, a la que solo falta poquito para que igualen con ingenuidad. Ese es el concepto humano que tiene nuestro mundo de la fe, una ingenuidad, un último recurso, una, un resbalar racional en favor de las emociones. Y diferentes formas, hermanos, que quizás podemos resumir con esta palabra que dije hace un momento, que es pues una ilusión, una fantasía, un simple sentimiento. Pero hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra, lo que dice la palabra en realidad de lo que es la fe, sea cual sea la naturaleza de ella, que la veremos en un momento, la fe, hermanos, es una certeza. Que utilice la palabra fe para expresarse, pues bueno, esa es la palabra escogida. Que ese haya sido el término tergiversado en nuestro mundo, pues ese es problema del mundo. Pero la fe, hermanos, como la entiende la palabra y como la sostenemos los cristianos, es una certeza, que es simplemente otra forma de llamar a una afirmación. Una afirmación que en consecuencia, hermanos, puede dirigir y debe dirigir nuestras decisiones, nuestras acciones. Y pues sí, naturalmente, a partir de esta certeza, a partir de esta afirmación, puede generar esperanza, que es la fe a futuro, ¿no? Sin embargo, cuando
hablamos entonces de la fe cristiana, debemos hacer entonces ahora una diferencia particular. Esa diferencia entre la fe que salva y la fe que anima. Porque esta última, hermanos, la fe que anima, que no es el término correcto, es para que lo tengamos como en una idea. Esta fe que anima, que da fortaleza, pues es un regalo de Dios particular a ciertas personas más que a otras. ¿Por qué? Pues porque hay muchos factores en el individuo, hermanos, que hacen distinta su capacidad de ejercer esta fe. Hay muchas situaciones de carácter, muchas situaciones de desarrollo personal, en el que pues sí, evidentemente, como seres humanos hay personas que pueden ejercer o demostrar más de esta fe que otras. Y no tiene nada de malo que el Señor lo dé más a ciertos individuos que a otros. ¿Por qué, hermanos? Pues porque la iglesia es un organismo en el que no es necesario que todos tengan el mismo don, porque es precisamente gracias a que unos lo tienen que los otros pueden ejercer otros dones y compartirlos mutuamente con el que quizás no los tiene de la misma forma. Y hermanos, es muy bonito cuando hablamos cuando cantamos sobre el galardón de los santos, de los mártires. Nos estamos refiriendo a ese don muy particular y especial de fe que el Señor le dio a los santos mártires que estuvieron dispuestos a morir por el Evangelio. ¿Cuántas personas, hermanos, no le tienen miedo a la censura? Que tienen incluso un don especial para resistir la confrontación, para resistir la agresión de la que muchos de nosotros quisiéramos también tener. Y este es un don de la fe, hermanos, muy especial que a muchos dentro de la iglesia los lleva a esa misión que el Señor les da, que es defenderla. A otros nos hace maestros, a otros los hace evangelistas, y cada quien con sus respectivos dones para la bendición de la iglesia. Sin embargo, también, hermanos, cuando hablamos de esta fe, no solo la vemos en relación a las grandes luchas de la iglesia que ha tenido, a las grandes luchas del cristiano contra el enemigo, sino quizás más particularmente, hermanos, con las luchas que tenemos con nosotros mismos como cristianos. Y esto tiene que ver, hermanos, porque cuando hablamos de la fe que anima, de la fe que sostiene, estamos hablando de ella como el resultado de esa otra fe que sí es común a todos los creyentes, que sí es dada en igual medida, que es la fe que salva. Porque si bien, hermanos, las dos son regalo de Dios, la fe que anima pues tiene mucho que ver con nuestra personalidad, nuestro carácter, que decía hace un momento, y qué tanto la podemos ejercer según nuestras circunstancias, ¿no? Sin embargo, la otra, hermanos, en mayor medida, en mayor forma evidente, depende exclusivamente de nuestro Dios. Porque, hermanos, esta fe que salva no se desarrolla, esta fe que salva no se crea, esta fe que salva no se fortalece, solamente se recibe y se vive. Y, y una de las pocas ocasiones, hermanos, en las que vemos de una forma muy hermosa cómo estos dos tipos de fe o estas dos vertientes de la misma fe se relacionan entre sí es en este pasaje tan hermoso que tenemos hoy. Una visión un tanto breve de estas dos fe interactuando la una con la otra y a la que Jesús se refiere en el versículo 23 cuando dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque ahí, hermanos, estamos viendo las dos fe siendo descritas y siendo mostradas por el Señor. Y que cuando las entendemos, hermanos, en su respectiva diferencia la una de la otra,
y su relación que tienen también mutuamente. Vemos qué hermoso es confiar verdaderamente y tener esta certeza, esta afirmación en el Señor. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y hermanos, el contexto del pasaje de hoy nos lo enseña así, porque mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, con algunos de sus discípulos, a la hora que desciende encuentra todo un caos, encuentra a los otros 9 discípulos, posiblemente los 9 y alguno que otro adicional, pues aquí en un pleito, en una gran multitud, con los escribas. Y nos llama la atención que hayan sido los escribas, porque los escribas casi siempre vienen como segundones detrás de los fariseos, ¿no? Entonces es bastante interesante que aquí están los escribas nada más. Pero bueno, ese es detalle del texto, ¿no? Y tan estaba la discusión que cuando lo ven bajar del monte, dice que toda la multitud corrió hacia él. Y Jesús les pregunta, pues ¿de qué se están peleando? Y nos damos cuenta, hermanos, que esta discusión no es una discusión de quién está bien o de quién está mal, no es una discusión de por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, sino que es una discusión en torno a una necesidad. Es todo un circo inútil e innecesario, porque la razón de ese tumulto es que había un hombre con un hijo endemoniado. Y hermanos, sería interesante ver toda la sintomatología que tiene este individuo. Pero Jesús, fíjense que es muy interesante cómo ni siquiera se fija en el muchacho. De hecho, es lo menos importante para Jesús en la mayoría de las situaciones. Jesús no atiende a la enfermedad, sino al enfermo, hermanos, y eso es importante. Y aunque ese es el problema y esa es la causa vamos a decir, la histórica del tumulto, del problema que tienen los discípulos, vean cómo el Señor trastoca lo evidente y llega a lo esencial. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y evidentemente, hermanos, Jesús atiende a la situación, pero llama mucho la atención cómo habla sobre la incredulidad, ¿no? Y sabemos aquí la historia familiar de este caso porque Jesús le pregunta que cuánto tiempo llevan luchando con esto y el papá dice que ha sido toda la vida de ese muchacho, toda la vida de ese niño. Pero me llamaría mucho la atención que viéramos el contraste que hace Jesús entre sus discípulos y los escribas que se están peleando a lo tonto y que en consecuencia les llama generación incrédula, a la respuesta que le da Jesús a las palabras del papá de familia. Pero si puedes hacer algo, dijo este hombre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Porque a esas palabras del papá de familia, hermanos, el Señor Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Y qué creen, hermanos? Pues sí fue posible. Y la petición de ese padre de familia se hizo posible. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué interesante, hermanos. Vean cómo el Señor Jesús contrasta esa vida de esta situación que habían estado viviendo papá e hijo y dice, y ya no entres más en él. Se acabó aquí esta situación. Este pasaje es muy interesante porque está lleno de paralelismos, hermanos. Y sin embargo, cuando hablamos de la fe y que les digo yo que ambas fe están interactuando aquí,
Es muy importante, hermanos, que entendamos a qué se refiere Jesús en el versículo 23. ¿Por qué, hermanos? Pues porque la fe no es un superpoder del cristiano. Porque la fe no es esta capacidad que tiene el creyente para hacer lo que se le dé la gana. Porque allí, hermanos, ni siquiera estamos hablando de la fe que el Señor le dio a uno que otro. Ahí estamos hablando de una fe torcida y que en consecuencia, gracias a ello, el mundo lo ha entendido como una invención de tu cabeza. Hermanos, la fe de la que habla el Señor aquí no es un poder que te deja hacer lo que se te da la gana. O de que si tú crees mucho, va a pasar lo que quieras que pase. ¿Saben por qué, hermanos? Y vean la situación tan triste en la que está Jesús diciendo esto. Porque, hermanos, si decimos que la fe es lo que necesitas para que pase lo que quieras que pase, que no es lo que está diciendo Jesús. A la hora que las cosas no pasan, ¿cuál creen que es entonces la conclusión lógica? Que no tuviste fe, que te faltó fe. Y entonces, a la hora que a alguien más sí le pasa, él tuvo más fe que tú. Y como tampoco somos muy buenos distinguiendo la fe que el Señor le da a unos con la fe que nos salva, pues a la hora que tu fe que te anima no te funciona, ¿cuál es la fe que terminamos perdiendo? La fe que nos hace hijos de Dios. Porque nosotros sí agarramos parejo, hermanos. Y a la hora que la fe que no has entendido bien, esa fe que no te sirvió para hacer lo que querías y que te lleva a creer que entonces no creíste suficiente, muchas veces, hermano, nos lleva incluso a perder la fe que nos hace hijos de Dios. Y ya no creemos en Dios y ya no creemos en nada de eso porque no es cierto que lo que dicen sucede. Pero hermanos, Jesús no está diciendo si puedes creer al que cree todo lo es posible. No nos está diciendo tú vas a poder hacer lo que quieras con fe. Porque esa es magia, hermanos. Porque este pasaje, hermanos, es en extremo hermoso. Porque estamos viendo un cristiano, un creyente, que de una forma hermosa, en sus palabras, expresa ambas fe y en consecuencia su certeza en el Señor. Porque hermanos, cuando este hombre dice creo, está hablando de que es un hijo de Dios, que está aferrado a Jesús. Esa, hermanos, es una confesión de fe que no viene de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa confesión, hermanos, de que creo, no es de revelación de carne ni de sangre, como el Señor le dice a San Pedro, sino de nuestro Dios. Y hermanos, lo más hermoso de esta fe, que es un regalo de nuestro Dios, independiente de nuestra capacidad, es que existe, aunque nosotros también complementemos nuestras frases con ayuda a mi incredulidad. Porque hermanos, gracias a que la fe que salva, a que la fe que nos hace hijos de Dios, a que la fe que nos lleva a la eternidad es un regalo de Él, que depende de Él, que alimenta a Él mismo, nosotros como cristianos, hermanos, muchas veces podemos darnos el lujo de no creer, pero no creer en Él, sino titubear ante las situaciones de nuestro mundo, sino flaquear ante nuestra realidad. Porque hermanos, vean a este hombre, ¿cuántos años no habría estado pasando lo mismo? Como para incluso llegar a... Y le dice, Señor, si tú puedes hacer algo, hazlo. Y hermanos, eso se llama libertad.
Qué hermoso es ser cristiano, ser salvo en el Señor, independientemente de que pase lo que yo quiera o no. Independientemente de que se responda a mi oración o no. Porque hermanos, cuando esta realidad de ambas formas de fe se muestran en nuestra vida, vemos un aspecto muy bonito que es ser hijos de Dios, que sufre, que padece, que necesita del Señor. Hermanos, cuando entonces entendemos a profundidad a qué se refiere Jesús con estas palabras, a la luz de lo que el hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad, nos damos cuenta, hermanos, de que la razón por la que Jesús dice que si puedes creer, al que cree todo le es posible, es porque el que cree, cualquiera sea el resultado, va a ser posible en Cristo Jesús. Sea la respuesta a mi oración o sea otra la voluntad de nuestro Dios, fue posible. Y a eso se refiere este pasaje, hermanos. Porque, hermanos, cuando yo me sujeto al Señor, cuando yo me refugio en Él, cuando la eternidad ha sido abierta para mí, cuando mi certeza como individuo está garantizada en Él, de verdad cualquier cosa es posible. ¿Por qué, hermanos? Pues porque cuando llegamos a ese punto de expresión de fe que salva, ¿qué creen? Se obra el milagro que necesitamos en nuestra vida, hermanos. Porque la fe, hermanos, esto es lo interesante, la fe que anima, su propósito no es cambiar al mundo, sino cambiarnos a nosotros. Y una vez que reconocemos que soy incrédulo, que como creyente sé que no creo, ya empezó a hacerse el cambio, ya empezó a hacerse eso imposible en mi vida, que era hacerme creer siendo incrédulo. Y hermanos, para ese hombre cuya fe que salva lo había traído desde sabe dónde, lo había tenido allí con los inútiles de los discípulos y lo había acercado al Señor, ese hombre, hermanos, sea que el Señor hubiera sanado a su hijo o no, para ese hombre iba a ser posible lo que fuera, porque esa fe que él tenía no era en el resultado de su petición, sino en Jesús. Y fuera la obra que hiciera Jesús en su vida, iba a ser posible porque Jesús lo iba a hacer posible. ¿Se fijan, hermanos, de lo hermoso que es tener nuestra fe en Jesús? De lo hermoso que es construir tanto de alimentar la fe que crece, la fe que anima en Jesús. Por eso, hermanos, los cristianos estamos acostumbrados a sufrir, estamos acostumbrados a ser perseguidos, a ser rechazados. ¿Por qué creen? Pues porque nuestra fe está en Jesús y de verdad para la iglesia, hermanos, todo ha sido posible. Y para los santos mártires de los que hablábamos hace tiempo, ¿qué fue posible, hermanos? Pues lo más imposible que fue la vida eterna. ¿Y saben qué otro imposible fue posible en ellos? El estar dispuestos a morir por el Evangelio. Eso no lo hace cualquier hermano si eso no es normal. Y sin embargo, hermanos, esa fe que el Señor les dio a ellos tan particular, estaba igual de sujeta en Jesús como su fe que salva. De manera, hermanos, que cuando el Señor nos llama y nos invita a poner nuestra fe en Él, a poner nuestra fe en su salvación, de verdad que todo es posible, hermanos, porque sea lo que sea que haga el Señor, es en respuesta a nuestra fe y es el fruto
de esa fe que hemos puesto en Él. Y hermanos, de verdad todo es posible, porque sea lo que sea que se haga y sea lo que sea que suceda, es el Señor en quien creemos, el que lo llevará a cabo y el que cumplirá su propósito en nosotros y en nuestras necesidades. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos enseñas a esta fe que salva, Señor, esta fe regalo tuyo que es no nacida por nuestra voluntad, no nacida por nuestra decisión, sino como regalo tuyo, Señor. Y porque a partir de ella, Señor, a tantos nosotros les has dado una fe que anima, Señor, una fe que sostiene, una fe que se levanta, Señor, ante las circunstancias de nuestra vida. Pero te damos gracias también, Señor, que a nosotros que quizás batallamos con la fe, que a nosotros que quizás, Señor, no nos es nuestro don particular el creer en ti, tú nos has dado, Señor, la certeza, nos has dado la garantía de la fe, que es regalo tuyo y que depende de ti, Señor, para que aun cuando nuestras peticiones no se cumplan, para que aun cuando nuestros deseos no se cumplan, todo verdaderamente, Señor, sea posible en tu Hijo que hace todo posible, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro todo sea tu Hijo, a que nuestro todo sea tu voluntad, de tal manera, Señor, que verdaderamente podamos decir de nosotros que al que cree, todo le es posible, Señor. Gracias porque hiciste lo imposible posible al salvarnos, porque nos has hecho hijos tuyos, Señor, y porque sabemos que nos has dado la vida eterna a cada uno de nosotros, también en Jesús, en quien todas las cosas son posibles, Señor. Te pedimos todo esto en su nombre. Amén.